Entonces decidiste comenzar en este mundo de la programación y te enfrentas a una pregunta esencial cuando vas comenzando. ¿Qué lenguaje de programación debo aprender o por dónde debo comenzar? En este video espero ayudarte a aclarar esta duda, darte algunos tips y algunas recomendaciones al momento de escoger. Vamos a dividir el video básicamente en dos partes. La primera parte voy a darte algunas cosas que debes evitar, que para mí son errores al momento de considerar un lenguaje de programación para aprender o para continuar con tu carrera como programador. La segunda parte que te voy a hablar es acerca de que si estás buscando que yo te dé un consejo en específico, que te diga un nombre o un tipo en específico de lenguaje de programación según sea tu caso o tu situación, voy a tratar de dar esto también. Si no estás suscrito al canal, desde ya te invito a suscribirte y a dejarme tu comentario de cómo te parece el video una vez lo hayas terminado, porque esto la verdad me da mucha emoción ver sus comentarios y su feedback y sus dudas, como no, en la medida que me sea posible voy a tratar de responder. Vamos a comenzar con algunas cosas que debemos evitar, y es que cuando nosotros vamos comenzando se nos presentan una cantidad infinita de caminos por donde ir. Esto es muy difícil al principio porque no entendemos bien la terminología, estamos apenas comenzando y nos abruma una cantidad muy grande de opciones. Entonces creo que podemos llegar a tener ese mal llamado parálisis por análisis, de que tenemos un montón de opciones, nos termina abrumando y no comenzamos con ninguna. Aquí es la primera recomendación que te voy a dar y creo que es algo que debemos evitar. Lo que te quiero hacer es quitar el miedo. No hay margen de error en esto, es decir, no aplica 100%, pero mucho sí, eso de que todos los caminos conducen a Roma. Con lo cual en el mundo de la programación nunca, ni siquiera dentro de un mismo lenguaje de programación va a haber dos o tres maneras, nunca va a haber una única manera de hacer algo. Con lo cual van a haber siempre muchísimas maneras de hacer algo, inclusive aunque estemos hablando dentro del mismo lenguaje de programación, cuanto y no más hacer algo en general. Los lenguajes de programación son solamente el medio, obviamente dependiendo el rubro en el que estemos trabajando, pero en general podemos conseguir lo mismo con diferentes lenguajes de programación en general. Dicho esto, entendemos entonces de que aprender un lenguaje en específico no nos va a hacer errar en la vida. No es como que tenemos una sola chance de aprender algo y una vez que aprendamos esto nos vamos a casar con ese lenguaje y no vamos a ser capaces de aprender ninguna otra cosa. Todo lo contrario. Aquí quería hacer una pausa porque me parece que hay muchas personas que tienen este tipo de trauma que te comentaba al principio, que tienen esa sensación de que el lenguaje que ellos aprendieron es el único que les pertenece, que ellos entienden y que no pueden aprender otro más. Y esto es un error. Al contrario, deberías aprender un segundo lenguaje tan pronto domines el primero. Esto incita a ese tipo de cosas que yo la verdad no me gusta mucho, y es que vas a ver muchos sectarios, personas con los tatuajes, con franelas de un lenguaje de programación, obviamente le pegan a la laptop el lenguaje que aprendieron. Esto no está bien, porque no está bien dominar solamente uno solo, si es posible dominar otro. Obviamente si ya dominas uno, te sientes cómodo con ese y encima te gusta más que otro, esto está bien. Al final esto es cuestión de gustos. Si te gusta uno más que otro, si te parece uno más fácil que otro o te parece uno más bonito que otro, en fin, esto está entendible, pero el hecho de sectarizar o hacer este tipo de competencias que muchas veces vas a ver en las redes sociales o cuando estés investigando, esto me parece un poco estúpido. Entonces eso es algo que debemos quitar del camino. No existe un único lenguaje que sea el mejor de todos. Esto es algo que no es así. Lo segundo tiene que ver un poco con lo que te comentaba al principio. No hay camino equivocado aquí. Básicamente por dos cosas. Supongamos que, porque este es un miedo que también tenemos mucho, que el lenguaje de programación que vamos a tomar no sea un lenguaje que esté demandado o un lenguaje que esté... Mire, olvídense de eso. Eso es algo que leí en estos días, me pareció súper interesante, como COBOL, un lenguaje que es súper antiguo, súper básico y bastante rudimentario, por decirlo de alguna manera. Casi nadie, no es un lenguaje para nada popular, pero es un lenguaje que utilizan los bancos y los sistemas viejísimos. No hay casi programadores que hoy en día se interesen por aprender este lenguaje, y aún así es un lenguaje que, si bien no es demandado en masa, es un lenguaje que cuando es demandado es muy bien pagado por la poca cantidad de personas que lo manejan. Entonces no hay un lenguaje que te puedas escoger en el cual vayas a fallar. Siempre va a haber lugar para ese lenguaje de programación que quieras aprender. Lo otro es que, teniendo en cuenta esto, de que no hay caminos equivocados, supongamos que escoges cualquier lenguaje,
No importa cuál, en general en los lenguajes siempre vas a aprender los mismos principios. Lo más difícil para mí es aprender a programar como tal. Una vez domines los criterios básicos que vas a ver en casi todos los lenguajes de programación, funciones, arreglos, variables, condicionales, eso es algo que va a ser igual en todos. No te quiero decir álgebra porque yo sé que es una palabra que te va a generar un poquito de miedo, pero no le tengas miedo, es algo que vas a aprender sin siquiera darte cuenta. Entonces vas a aprender siempre los mismos principios, solamente va a cambiar el cómo se escriben y dependiendo de cuál lenguaje puede incluso parecerse muchísimo. Entonces aquí no hay pérdida, como tal, anímate y escoge uno que te guste y ya. Una vez tenido en cuenta esto, vamos a repasarlo brevemente. 1. No casarte con ningún lenguaje. 2. Los lenguajes no hay una decisión que te pueda salir mal. Lo tercero, una vez que se aprende el lenguaje, va a ser el mismo principio para todos. No es tanto así como el lenguaje, por ejemplo, que cuando nosotros estamos aprendiendo a hablar francés o inglés, vamos a aprender al final verbos, etcétera, y es incluso mucho más fácil. No te quiero meter miedo con eso. O sea, obviamente aprender un segundo lenguaje no es como aprender un segundo idioma en la vida real. Es mucho más fácil, mucho más parecido. Sencillamente cambian un poco la sintaxis, o mucho, dependiendo cuáles son los dos lenguajes de los que estemos hablando. Pero en general vas a sentirte mucho más cómodo una vez que aprendas una vez que estés aprendiendo el segundo o el tercer lenguaje. Ahora vamos al otro lado. Suponiendo en que, bueno, ya quieres saber un poquito, ya tienes esto claro, quieres decidirte por un lenguaje como tal, quieres escuchar que yo te dé algunas recomendaciones. Lo mismo, primero aquí, quitarnos el criterio ese de que este lenguaje no sirve, este lenguaje está obsoleto, este lenguaje va a morir. No va a pasar nada de eso con ningún lenguaje. Siempre algo va a estar funcionando en uno de estos lenguajes y esa es mi opinión muy firme en cuanto a esto. Depende mucho aquí que quieras aprender o que te llame la atención. Si quieres aprender seguridad bancaria, si quieres aprender programación de servidores como tal, si quieres aprender front-end development, si quieres aprender, qué sé yo, programación robótica, ingeniería electrónica, programación espacial, yo qué sé. Obviamente va a depender muchísimo de esto. Seguramente la recomendación más general y que más vas a escuchar es aprender Python. No hay ningún problema, aprende Python. Python es un lenguaje muy general, utilizado en casi todos los rubros, y la verdad es que tiene unos principios de sintaxis, porque como te dije, lo diferente aquí, todos vas a aprender básicamente lo mismo, funciones, condicionales, esto es lo más importante, pero la sintaxis, es decir, el cómo se escriben estas funciones, estas variables, suele ser bastante amigable, con lo cual es una recomendación muy básica y que te sirve para generalmente todo. Ahora, si quieres aprender backend como tal, programación web, servidores, aplicativos, etc., es una muy buena opción también. Se utiliza muchísimo hoy en día y aparte un lenguaje del que mucha gente tiene como miedo de hablar o de decir, y la verdad es que la mayoría del internet sigue funcionando hoy en día en este lenguaje, es PHP. PHP es un lenguaje de backend que también te va a servir muchísimo y que te va a dar pues una buena idea de lo que es la programación. Mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, sectarios, en fin, pero bueno, eso depende mucho. Ok, me metí un poquito a lo que es la parte web. PHP, si te vas a enfocar en la parte web, en el backend. O JavaScript. JavaScript también es un lenguaje que es muy popular, y lo que me gusta de JavaScript es no solamente que es muy popular, sino que se puede usar tanto en el backend y te va a servir también mucho en el frontend si estás trabajando en esto del mundo web. Te recomiendo aprenderlo desde lo que llaman el Vanilla JavaScript, que el Vanilla JavaScript viene a ser el JavaScript básico, porque hoy en día hay muchas librerías, muchas cosas que hacen que el JavaScript no sea el original. Aprende el JavaScript originalmente o aprende PHP, uno de los dos. PHP no es tan recomendado hoy en día por el auge que tiene JavaScript, pero como te digo, se sigue utilizando en muchísimos casos cuando estamos hablando de web como tal. Entonces, bueno, estos dos, ya sea PHP o JavaScript. Además, me parece que entre PHP y JavaScript, si bien hay unas diferencias notables, obviamente, no te voy a decir que es igual, más o menos la sintaxis vas a aprender, una vez que domines uno, a entender el otro un poquito más fácil. Me parece esencial, ya sea JavaScript, que es la recomendación más políticamente correcta en el sentido de que parece estar teniendo un crecimiento mucho mayor a PHP. PHP sigue siendo grandemente utilizado, cualquiera de los dos que te vayas a usar. Solamente ten en cuenta esto, JavaScript te puede servir un poquito más
cuando estás hablando del frontend también. Ok, ahora ya si vamos a hablar de lo que viene a ser data en general, bueno, eso ahí lo cubre también lo que viene a ser Python. Si quieres enfocarte a lo que viene a ser el tema de desarrollo móvil, ahí hay dos lenguajes que suelen ser los más fuertes en esto. Si quieres, no recomendaría comenzar por ahí, pero como de nuevo, no hay camino equivocado, puedes comenzar por ahí perfectamente, enfocarte a lo que viene a ser iPhones como tal, iOS. El lenguaje para ir con es Swift. Kotlin es otro lenguaje de programación que es un poquito más general porque bueno, lo cubren Android. Suele ser un poquito más, digamos, más moderno que Java. Java también sirve para todos los casos, tanto para programación general como para programación móvil, pero Kotlin parece estar teniendo un poco más de fuerza. De nuevo, cualquiera de las tres, Swift si te vas a enfocar en iOS, Java o Kotlin, son la ruta para ir en este caso. Ahora sí, vamos a hablar de lo que son juegos como tal. No tengo tanto conocimiento en base a esto, pero sé que los más fuertes suelen ser C# y C++. Como te digo, dependiendo en qué lenguaje quieras comenzar, no hay margen de error en esto. Escoge uno, apréndelo al final y ya si ves que no te gusta, salta a otro y vas a ver que no va a ser tan difícil como la primera vez, porque sé que cuando vamos comenzando todo es nuevo, todo nos va a parecer mucho más complicado y nos cuesta un poquito más. Pero bueno, nada, esas son mis recomendaciones y creo que este video va a ser válido no solamente para hoy, sino también para el mañana. Me parece que esto no va a cambiar en ningún momento, en ningún tiempo cercano. Entonces, bueno, me gustaría saber qué opinas tú en los comentarios. Déjame saber qué te ha parecido y si te interesa más contenido como este, suscríbete al canal para estar en contacto. Nos vemos en el próximo video.